Señor, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y sigues haciendo. Por lo que hiciste en esa cruz, Señor. Por amor a cada uno de nosotros, Señor. Tú, Señor, siendo inocente, pagaste por nuestros pecados para darnos vida y vida eterna. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, sea una palabra de vida para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes. Una palabra de vida. Señor, úsame, Señor, como instrumento para transmitir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este es un tema bien importante. Siempre tratamos temas muy importantes. Este es un tema, ya lo hemos visto antes, pero es crucial. Crucial. Esta enseñanza lleva por título Ser discípulos en los últimos tiempos. Ser discípulos en los últimos tiempos. Así como decía Alén, estamos en los últimos tiempos, en los últimos días de los últimos tiempos. ¿Por qué podemos saber eso con tanta certeza? Porque todas las profecías se han dado y se están dando, y todas las señales se están cumpliendo. Lo que Jesucristo dijo se está cumpliendo. Y a la vista de nuestros ojos. Como les decía, ser discípulo en estos tiempos es crucial, crucial. Discípulo tal y como lo establece la palabra. Considerando estos tiempos, que son especiales, son peligrosos, son tiempos muy distintos a todo lo anterior. Los últimos tiempos. ¿Lo creemos? ¿Creemos que estamos en los últimos tiempos? ¿Creemos que falta poco? Sí. Claro, porque las señales están. Las señales están. Y podríamos, algunos teólogos, algunos estudiosos serios de la palabra, dicen que podríamos estar en la última generación, nosotros, ser la última generación de toda la humanidad. Podríamos ser la generación que ve el retorno de Jesucristo por su iglesia. ¡Qué maravilla! Este es un hecho único en la historia, así como lo fue el diluvio, por ejemplo, único, irrepetible. Y así también como en los días de Noé, dice. Él transmitió a su gente y a sus conocidos, pero ¿cómo se deben haber burlado de él? Si eso nunca había sucedido, pero sucedió. Aquí en estos días esto está ocurriendo a paso agigantado. Todas las profecías que se han cumplido, las señales que se están dando a la vista de nuestros ojos se están cumpliendo a pasos agigantados. Uno cuando chico escuchaba del retorno o del arrebatamiento, bueno, y un poco antes de la apostasía, y lo veía así como súper lejos, tremenda. La apostasía, ya estamos en la apostasía, hace ya un tiempo. El 14 de mayo de 1948 nació Israel como nación moderna, cumpliéndose así la profecía de Isaías 66, que está en el libro de Isaías 66, versículo 8. Isaías, como lo hemos compartido, él vivió 750 años antes de Jesucristo. Y él ahí recibe del Señor esta palabra. Isaías 66, 8, no la vamos a buscar, pero ya la hemos compartido varias veces. ¿Nacerá una nación de una vez? Sí, y eso se cumplió el 14 de mayo de 1948.
cuando en un día nació la nación de Israel. Y desde esa fecha, ¿por qué es tan importante esa fecha? Porque desde esa fecha Israel es nuestro reloj profético. Desde esa fecha se han venido cumpliendo profecías y señales. Por eso es tan importante estar atento a lo que pasa con Israel y con el acontecer mundial. Es muy importante qué está pasando hoy en Israel. Ser discípulo de Cristo, ser discípulo de los últimos tiempos, implica asumir las características propias de Él, lo que Él ha establecido, lo que Jesucristo ha establecido, y tener el carácter de Él. Funcionar con el carácter de Jesucristo. Podríamos ver esa profecía, Isaías 66:8. Sí, que es muy importante esta profecía en los últimos tiempos, en el tema de la profecía. ¿Se acuerda que yo una vez expliqué que es como si armáramos un gran rompecabezas, supongamos de 5.000 piezas, y tengo 4.800 piezas, no sé, 4.850 piezas? Yo con eso ya más o menos sé de qué se trata la imagen, aunque me falten piezas. Es igual con el tema de las profecías. Aunque nos falten algunas profecías o señales que están por cumplirse, pero ya sabemos para dónde va la cosa. Aquí dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Nacerá una nación de una vez? Sí, el 14 de mayo de 1948. La Liga de las Naciones, lo que hoy se conoce como las Naciones Unidas, decretó el nacimiento de esta nación. Israelitas, judíos, que desde la época de Abraham y después desde que se destruyó Jerusalén, todo eso, quedaron dispersados por cerca de 2000 años. La Liga de las Naciones ahí decretó: Israel va a tener su nación, va a ser nación. Y eso ocurrió el 14 de mayo de 1948. Pero ellos no sabían, no se dieron cuenta que se estaba cumpliendo esta profecía de Isaías 66:8. Entonces, ser discípulo en estos tiempos, ser discípulo como Jesucristo ha establecido, y funcionar con el carácter de Jesucristo. Por eso, los discipulados de los días miércoles, a los varones, como decía Alén, a esposas, que le den permiso a los hombres para conectarse. Claro, se hizo online para que ninguno falte, ninguno. Si somos tan pocos, somos 5 o 6 aquí en toda la congregación, hombres. Y el Señor tiene, así como tiene roles, para el hombre, para la mujer, pero tenemos que aprenderlo y tenemos que asumir. Por eso esos discipulados de los días miércoles, por eso los discipulados de las mujeres, los diversos talleres o té de mujeres cuando se han hecho, las reuniones de jóvenes, también ministerio de niños, para que cada uno de nosotros en nuestras distintas edades se vaya formando en nosotros el carácter de Jesucristo, pero real. O sea, el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Por eso los cursos de los días miércoles del Pastor Tomás es un hombre que ha estudiado por tantos años la palabra, hace un estudio serio de la palabra, y claro, no alcanza a durar una hora ese, media hora puede ser, a veces son cortitos, pero muy sustanciosos, muy contundentes. Y es cosa de apretar un botón y apretar un link. Se manda el link.
Es tan interesante esos cursos. Por eso los retiros. Aquí se dieron la fecha la otra vez de todos los retiros del año. Está en el WhatsApp de la iglesia. Está, así que si alguien quiere uno revisarlo de nuevo, ahí está. Y todos los retiros, todos son para el crecimiento espiritual de cada uno. Todos, amados, todos han sido preparados, han sido hechos para el crecimiento espiritual. Y qué pena ver cuando a veces se dan esta instancia, así como alguna vez pusimos un ejemplo, es como si el Señor pusiera una mesa con delicatessen, así con cosas deliciosas, preciosas. Y nadie se acerca y dice, sírvanse. Y nadie se acerca y coge de esos manjares deliciosos lo que el Señor ha preparado. Es lo mismo, todos estos talleres, retiros, todas estas instancias son para el crecimiento de cada uno. Aprovechenla, no se resten. Si Dios es primero en mi vida, así como lo vimos la semana pasada, las prioridades según lo que la palabra establece. Si Dios es el primero en mi vida, ¿por qué a veces hay tan poco interés? Por ejemplo, en el curso de Pastor Tomás, todas las iglesias conectadas, a todas las iglesias se manda el link, a veces hay 7 conectados, 10. Son cursos tan buenos para nuestro crecimiento. Todo lo que se ofrece para nuestro crecimiento. Vamos a ver qué nos dice la palabra en relación con los discípulos de Cristo. Vamos a ir a Lucas 14, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a ver versículos 26 y 27. Y después saltamos al 33. 26, 27 y 33. Aquí está el Señor enseñando. Y aquí enseña, ahí ya está. Dice, si alguno viene, el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El primer punto que vamos a ver, Dios es el primero, indudable. En el versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, vamos a explicar esa palabra aborrecer, porque la traducción no es muy favorable. Significa amar menos en el original griego. O sea, si alguno viene a mí, dice Jesucristo, y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, hijo, hermano, hermana, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor está estableciendo los requisitos que una persona debe cumplir para calificar como discípulo de Cristo, como discípulo de Él. Es como cuando presentamos un currículum a una empresa y el que revisa los currículums va a decir, empieza a ver, sí califica con el puesto. Puede ver otro, dice, no, pero no califica. Ahí va a separar que califica y no califica con lo que se está pidiendo. Aquí el Señor, pone los requisitos, y el primer requisito es Él en primer lugar. La familia es en el segundo lugar. Incluso dice, y hasta su propia vida. Entonces la persona que no cumple con ese requisito dice, no puede ser mi discípulo. No es aborrecer, como la palabra es un poco fuerte, aborrecer como rechazar. No está diciendo que rechacemos a los papás, a la mamá, No. Está diciendo amar menos. Eso significa.
Esa es la idea del original. Por eso siempre hay que ir al original. En este caso, el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, el que no ama menos a su padre, madre, esposa, etc., no es digno de ser su discípulo. No califica con la exigencia impuesta por el Señor. Esto son palabras de Él. Como lo vimos la semana pasada, Él en primer lugar en nuestras prioridades. En Génesis 22 no vamos a ir a esa escritura porque después ustedes la pueden leer en su casa. Ahí todo el Génesis 22, ahí aparece este relato en que Dios puso a prueba la fe de Abraham. Ahí después ustedes lo leen en su casa. Yo espero que sí lo hagan, porque varias veces yo digo, lean este capítulo en su casa. Espero que sí lo hagan, porque es parte de la enseñanza. Por tiempo no lo vamos a hacer, porque es todo un capítulo. Aquí sale en Génesis 22, cuando Dios prueba la fe de Abraham. Prueba cuáles eran realmente sus prioridades. Si estaba él en primer lugar. Claro, porque le pide a Abraham, a su hijo amado, que lo sacrifique. Y Abraham lo iba a hacer, estuvo a punto. Y ahí el Señor le habló, no le hagas daño al muchacho. Pero el Señor lo probó, dijo, ya sé que me temes. Abraham pasó la prueba. Y demostró con hechos que sí, Dios estaba en primer lugar. Así como Abraham pasó la prueba, Dios nos prueba a nosotros para que todos pasemos las pruebas. Como lo comentamos el día jueves en el plantío, Dios siempre nos prueba hasta que podamos soportar la prueba. Nunca nos va a poner una prueba que no podamos soportar. Así lo dice la palabra. Así que sí podemos pasar las pruebas. Él no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Califiquemos como discípulos por lo que Jesucristo ha establecido. El primero en nuestra vida. La familia viene después. El primero. Hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. Mucho más que un creyente. El creyente es el que cree. El discípulo es el que cree y hace. Es el que cree y obedece. El que lleva a la práctica lo que aprendió de él. Por eso, no es solo el creyente, no es el que cree. Puede llenarse la cabeza, puede saberse toda la Biblia de memoria. Pero el discípulo es el que escucha y hace, y lo lleva a la práctica. Y así como la palabra dice, los demonios también creen. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que ellos creen, pero no hacen. Ellos desobedecen la palabra. El discípulo cree y obedece la palabra. Eso es lo que el Señor busca en nosotros. Así que cumplamos con lo que el Señor exige de nuestra parte. El segundo punto que vamos a ver es llevar nuestra cruz. En Lucas 14, 27. Ahí aparece el segundo requisito. La segunda exigencia que el Señor nos pone. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice Jesucristo, no puede ser mi discípulo. No puede. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esta segunda exigencia que el Señor pone tiene que ver con una decisión muy importante. Una decisión en mi carácter, una determinación importante. La cruz es sinónimo de muerte. En este mismo evangelio, un poco antes,
Lucas 9:23, no lo busquemos, anótenlo nomás, enfatiza aún más, está hablando del mismo tema, y dice, tome su cruz cada día. Aquí, en el capítulo 9:23 dice, cada día. Aquí en el capítulo 14 no dice cada día, pero se está refiriendo a lo mismo. Es cada día llevar nuestra cruz, morir al yo. Eso, como decía, la cruz es un lugar de muerte, es un lugar de tortura, de muerte. Una renuncia tan radical y definitiva como la muerte. Morir al yo. Es a lo que se refiere el Señor en esta escritura. El que no lleva su cruz. Renunciar o morir a nuestro carácter, a mis deseos, a mis anhelos. En Cristo, ahora todo lo pongo a sus pies. Todo lo que viene de Él. O sea, mis anhelos son los anhelos del Señor. Mi deseo es que haya salvación en mi familia, en mi barrio, porque eso es lo que desea el Señor. ¿Se dan cuenta? Todo lo que de Él, lo que es de Él, lo que viene de Él, lo asumo para mí, para mi vida. Si no morimos al yo, no calificamos como discípulos. Todo genuino convertido se dispone a morir al yo cada día. El verdadero cristiano, el verdadero convertido, se dispone a morir al yo cada día, a llevar su cruz cada día. No es un juego, no es algo liviano, él lo toma bien en serio. Lo toma bien en serio aquel que ha nacido de nuevo. Lleva su cruz. Él guarda su santidad, la cuida, la pelea. Todo lo viejo del hombre viejo, todo lo que es del hombre viejo, lo lleva a ese lugar de muerte, lo lleva a la cruz. Ahora su deseo, después que ha nacido de nuevo, ahora su deseo es parecerse a Cristo. Todos los días. No es que todos los días seamos igual, sigamos nuestra vida igual como siempre ha sido, pero ahora como conozco a Cristo es como un plus. Algunos piensan así, que es como que Él nos viene a ayudar a nosotros. O sea, Él me ayuda. No, Él va adelante, yo le sigo. No es que Él me siga, yo voy adelante y que Él me siga, no. No es un Dios a mi disposición, no es un Dios a mi conveniencia, a mi servicio. Ese es el objetivo que persigue el nacido de nuevo, el convertido. Él lleva su cruz. ¿Estamos dispuestos a morir al yo cada día? Esa es una pregunta para que nos hagamos con el Señor. ¿Estoy dispuesto a morir cada día al yo? ¿O actuamos como ese viejo hombre o mujer que quiere tomar nuevamente el control de nuestras vidas? A veces he escuchado a lo largo de los años, incluso en mi familia, bueno, es que yo soy así, es que yo así nací, así me criaron. Es un engaño. O sea, porque así me criaron, con una deformación, mal enseñado, bueno, tengo que seguir así porque así soy yo. No, cuando uno llega a Cristo dice, no, yo ya no quiero ser más como yo pienso, quiero ser como Él. Y el nuevo convertido, al discípulo, le molesta cuando aflora ese viejo hombre, le molesta. Yo no quiero ese viejo hombre, no quiero esa forma de pensar, esa antigua naturaleza. Eso debe morir. Como dice la palabra, hay que dejar de alimentar nuestra carne. Si yo a esa plantita yo dejo de echarle agua, se va a morir. A los 2 o 3 días ya va a estar marchita, a la semana muerta completamente.
Así es. Dejo de alimentar mi carne. Por ejemplo, si yo tengo problemas con la ira, un ejemplo, y soy como explosivo, mechita corta, como se dice. Cuando se produzcan situaciones, a veces en el banco, supermercado, llegó alguien, se puso con el carro adelante, el carro lleno adelante de nosotros. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a reaccionar como el viejo hombre o como me enseña la palabra? El Señor me va a poner a prueba. Va a poner a prueba. Seamos de los que llevan su cruz cada día. Seamos de los que llevan su cruz cada día y siguen a Jesucristo en sus términos, no en nuestros términos. Recuerden que el grano de trigo, por eso el Señor es bien gráfico, nos enseña con, como se dice, con pera y manzana. El grano de trigo debe morir. Cuando el grano de trigo se parte, sale el germen y crece y se produce vida. El grano de trigo, si está así nomás, pueden pasar años y no va a producir vida. Si está en el lugar correcto y con agua, el grano de trigo debe morir, se parte y ahí surge la vida. Si morimos, calificaremos con la condición que el Señor nos pide para que seamos sus discípulos. Morir al yo, llevar nuestra cruz. El que llevaba en esa época, en el Imperio Romano, que era un instrumento de castigo cruel, tremendo. El condenado que llevaba su cruz sabía dónde iba. Algunos llevaban la cruz, algunos llevaban el madero nomás, horizontal, pero sabían que cuando lo cargaban en el trayecto anterior a la cruz, sabía lo que le esperaba. Sabía que iba a la muerte. Llevando nuestra cruz, seremos sus discípulos. Y el tercer punto que vamos a ver está en el versículo 33, Lucas 14, 33. Renunciar a todo lo que poseemos. Ese es el tercer punto. Eso es lo que el Señor nos pide. Las tres condiciones. Esta es la tercera condición. Para ser discípulos, renunciar a todo lo que poseemos. Renunciar al apego por lo material. Al apego. A veces no queremos soltar. Estamos como que muy apegados. Pero cuando entendemos que Él está primero y que Él es el dador de todas las cosas y que Él es el dueño del oro y la plata y que todo lo que tengo le pertenece a Él, porque yo a este mundo llegué sin nada. No sé a ustedes. Llegamos así nomás. Y de a poquito fuimos recibiendo cosas. Entonces, la tercera condición es esta: renunciar a ese apego. Y esto tiene directamente relación con nuestra fe, que todo le pertenece al Señor. Si creemos firmemente que todo le pertenece al Señor, todo. ¿Qué hicimos nosotros? No hemos hecho nada. ¿Hicimos algo para nacer, para llegar aquí? No, nada. El milagro de la vida la hizo Él. Éramos un embrión chiquitito, fuimos creciendo. Ese milagro lo hizo Él. Si tenemos este principio claro, no vamos a tener dificultad para renunciar a todo por su causa, por el Evangelio, por su obra. Renunciar a ese apego. Si estamos muy apegados con las cosas y me cuesta soltar, así también hemos hablado del dar y del darnos, me cuesta soltar, va a ser un obstáculo, va a ser una dificultad para seguir a Cristo, en mi caminar con Cristo. Cada misionero a lo largo y ancho de este planeta, en cualquier lugar del mundo, ha dejado cosas atrás. Todo misionero deja cosas atrás.
Se ha producido un desapego por lo que poseen. Sabe que si deja sus posesiones atrás, y muchas veces para la bendición de otros, a veces quedan cosas para otros, él va a ser grandemente recompensado. Dios va a suplir, Dios lo va a proveer con lo suficiente, aunque esté en el lugar que esté, aunque esté en el lugar más inhóspito. ¿Cuántos discípulos de Cristo, cuántos han dejado su comodidad, han dejado sus casas, su entorno, para ir a predicar las buenas nuevas de salvación a otro lugar? A veces yo escuchaba a través de los años, me gustaría ir a China a predicar el Evangelio, Señor, no sé, a la India. Está bien, súper bien ese anhelo, pero el Señor pregunta, ¿y le predicas a tu vecino? O sea, si no le predicas al que está a 2 metros al lado de tu casa, ¿vas a ir a China a predicar? Primero empieza por tu vecino, empieza por tu familiar, empieza por tu compañero de trabajo, por tu entorno. No puede ser que un cristiano esté años en una oficina y de sus compañeros nadie se enteró que era cristiano. 2, 5 años en su oficina y nadie se enteró. O sea, no le predicó a nadie. El verdadero discípulo deja cosas atrás y va a predicar. Y muchas veces a un alto costo, como lo decía Pastor Tomás en el curso del día miércoles. Hablaba de las pruebas que el verdadero discípulo le toca enfrentar. El Señor nos prueba. Tanto hermanos nuestros, son todos hermanos nuestros, los que están en los diferentes países, en cualquier lugar, que tienen la misma fe que nosotros, son nuestros hermanos. Tantos hermanos que nos enseñan lo que es llevar su cruz cada día, lo que es morir al yo. Hermanos en Nigeria, en Irán, en India, en la China, Corea del Norte, en estos lugares. Bueno, y recuerdo el día miércoles Pastor Tomás compartió, no la busquemos, si quieren anótenla, 2 Corintios 11, del 23 al 28, donde aparecen los padecimientos, lo que tuvo que sufrir Pablo, tanto naufragio, tanto azote, 40 azotes menos 1, con látigo, con vara, por predicar el Evangelio. Pablo renunció a todo lo que poseía. Él tenía un currículum impresionante. Fariseo. Él renunció a todo, a toda su comodidad, a todo lo que tenía. Y dice, incluso en una de sus cartas, dice que todo lo tiene por basura en comparación con seguir a Cristo. Todo lo tiene por basura. Filipenses 3:8. Esta sí la vamos a ver. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses, esta la escribió Pablo también. Le escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Escribió casi todo el Nuevo Testamento, Pablo. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Todo lo tenía por basura. Seamos como ellos, seamos como Pablo y como tantos hermanos que dejaron sus posiciones por seguir a Cristo. Fueron radicales, son radicales. Renunciemos a ese apego por las cosas. En primer lugar, Cristo. En primer lugar está Cristo y seguirlo en sus términos. Cuando entendemos esto, pasamos a otra forma de ver las cosas, a otro nivel con Cristo. Comenzamos a caminar en lo sobrenatural.
Amados, seamos radicales, como Pablo y como tantos otros hermanos que califican como discípulos de Cristo. ¿Cuánto más en estos tiempos finales? Estos tiempos finales nos ponen una urgencia extra a cada cosa. Porque es urgente predicar ahora, ya. El Señor puede venir en cualquier momento. Cuán importante es ser discípulo de Cristo con su carácter, operando en nosotros. En estos tiempos la iglesia requiere discípulos más que nunca. Discípulos de Cristo con su carácter, tierno y firme, así como lo vimos el día miércoles con los varones. El hombre debe ser tierno y firme. O sea, debe amar, debe ser compasivo, pero también firme. Lo que no es de Cristo, eso yo no lo dejo pasar. Como eso lo vimos y ha sido de gran bendición esas reuniones de los días miércoles. Todos estamos siendo llamados a ser discípulos de Cristo con su carácter. Respondamos favorablemente a este llamado. El Señor nos está llamando. Amén. Amén. Amén.